Baisha pamba, eisha papina, cuina, nada me ayuda, güey, una PM pende programa, miña de programa entero, vete va a pejar, bajera, vagina, hija, torabi, que cuera. Mangaba Penaguinú, Yepitazoa, Penendie, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapúa, Vive, Peina, Llame, Emma, PMPTI, abrazo, rompe espalda, piririja, purumbaba, Peixa, Yahama, Gatuese, Koangasi, Koanga, Gatuya, este verama, Yaiketaña de Evangelio, nuestro lado, Yahshua Hamashia, Juan capítulo 12, versículo 11, 12, Yahada, ese tenón de otro, mire que fuera, edición número 416 de Atora, llegué Pastor Sergio. Abuye que manguaba tapiza cuera pe homo sarambia pe ñande rembia pomi o parupiete redes sociales rupibe pecha hinaña oima ñande pumburu popegua o recibí más mensaje y fuera o pavio la hojina na ameya de colleja y pure o rucaña de mensaje y pure lo mitad o alguna llamada esperan que tú atender WhatsApp y bueno a veces con la de pregunta y fuera para tú ya responder esta cotidiana la ema y es una cuña de ya no envía por guaya y queda yo el uso de botella no pues ya puta ya para y mi hay que mo aguri en este la estudio bíblico pero este día iba a ser lo mismo y con la aérea ya porque reanima y mía veína a veces coña gente usted oí a veces con doña gente vive ya anima mía anda ya tomar decisión a veces ya gente ni consejo niña gente ni palabra guiado por el padre jauca a usted de 100 palabras uno te jauca uno te llama me más que tú me ya pongo un bulliga y bate hoy así es que a lleguen de oeste a ver yo le doy disculpas de aquí que ahora el estudio bíblico de que estudio bíblico pues entonces y que ve aclaración de comentario de aclaración de queja sobre cómo vienen claro los hermanos los líderes de diferentes congregaciones existe vagina peaco situación allá va a echar la ñemba a popea va a echar para allá hasta eso hoy el tema de que ya dejó siempre ya de día oración, ayuno, vigilia, ya dejó consejería, ella ve sí, si se puede orar por un enfermo vía telefónica o WhatsApp, ¿por qué no? Confiamos en el poder del Padre, pero ya puta, yo vengo a una por barrera, me puede distanciamiento allá. El poder del Padre, que es el Espíritu Santo, que habla operada. Así mismo es. Yo una vez di solamente la palabra y mi criado Sanaraje, yo Yahshua me murió. Me conté con dejo y tengo orden de meta. El poder del Padre operando en el Mesías, lo que va a ir ahí. A pesar de ahí, opera. Ya libre tanto el favor al Padre, todo envía a mí poder sanador a Tonio y Jamé la persona en el nombre de Yahushua, toda la sanidad, ¿por qué no? Aquí hay una llamada, bueno, el testimonio, gloria a Yahweh, Minas, sanidad de había principio de cáncer va ahí con la ñande enfermo o sorprende para la ñande doctor miantero ella tenía principio de cáncer y bueno que sea la gloria al todopoderoso Yahweh sí aleluya y se lleve ese sorprendente cierto y maramina vea no endumir la gente el poder de Yahweh ya personas operadas y ahora ese inauguró así ahí ya más de mes así va ahí agonizante ahora ya trabajando gloria a Yahweh bueno allá seguida ya ahora con años de fortalecer fecha ya testimonio ña henduin
Y es a mí más 595-985-161-975 Perú Casemiro me vene ofrenda a mí pega con número peña y contactar sentido si no pega pellar eco billetera pega línea personal la billetera personal bomba a página para que ahora acá se vea con número de tanto hija o hayan de provecho en la luita amigo y la bellena no mi 7 hijos vean cuando valemos eso vale paiteado tío ya de cuey tío giro tío ya vos no ahorita 0985 68 98 24 pero cualquier cosa pues consultantes y ya aclarar porque coge hoy con confusiones a ojo para otro lado pare y quiero capalo y se lo está y tú este ahí y recupera para allí jamás y jomas está ahí vuelta. Entonces ame un número donde más ve Pastor Sergio la esa vive video como la número tío ahí lo ves yo indectivo personal entonces de la ya potan la de giro cuando ponen más lamba el número y te va por no con la que se ocupación ahí a perder ahí como ahí dice bueno ahí la puede ya a los que quieren libremente y aportar y ayudar en esta obra bueno hay un dice ¿qué significa Osana 12:11 de Mateo Rey tiene que ser Juan y tuya Juan Reina Valera 12:11 de Juan tiene que ser de la Reina Valera pues que Mateo ella ya pues tú es a mí 12 11 12 porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en el Mesías. El siguiente día, grande multitud que habían venido a la fiesta al oír que el Mesías venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera. Ustedes se imaginan. Sí, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Amén, Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor y Rey de Israel. 13 a ver, Reina Valera está en el 13. Bueno, Bimbe, vaya esa a mí. Bimbe me oí, seguramente está en su forma original. En el versículo 13 tiene que estar, y no es Mateo, es Juan capítulo 12, verso 13, me preguntas y nada. Pues ya leí una 11 bien. Por causa de él, muchos de los yahuditas se apartaban y creían en Yahoshua. Al día siguiente, cuando oyeron que Yahoshua venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. Y lo aclamaban a gritos. Nave. Hoshiana. Hoshiana. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh y el Rey de Israel. Ya topa ya mañana mi Biblia Bimbe. A topa algo curioso. Reina Valera vengo de 13 petiores. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jala término más original es ir a él al nombre del Padre. En el nombre del Padre vino el Mesías. El Mesías no era el Padre allá, vino en el nombre del Padre. Y él tenía el nombre del Padre. Ya me vamos a poner el versículo Juan capítulo 17, versos 11 y 12. De la VIN y el Biblia latinoamericana veo y la recoja el nombre del Padre. Pero ya he curimi alguna otra versiones como Reina Valera y demás, no les coibea. Como ahí. Mañana tengo Biblia Bimbe para esa orupa bendito en el nombre de Yahweh para Urupe. Te papechan de ahí. 13. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, bendito sea el Rey de Israel. Y entonces el Todopoderoso Rey de Israel.
Siempre fue el rey de Israel. Ahí me mandó al pueblo, no, debe potar ahí reyes como las demás naciones. Ah, qué pea. Me sentí triste ya, güey, porque voy que más güey, potar por a gobernar y aricua. Macanamos ahí, oye, pues ahí, güey. O completaban la motita de la mancha del tigre allá. Ja, un pepe que fue el primer rey de Israel. Primer rey de Israel, y ese a mí me manduaba. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Primer rey de Israel, a ver, es a mí. Erebu, ¿quién fue? Saúl. Sí, David, con segundo más. O sustituía que Saúl fue rechazado, desobediente tuya ahí. Bueno, entonces, el que era y el que sigue siendo rey de la nación de Israel y que va a gobernar y por toda la eternidad, el Todopoderoso. Ahora, orecotado ve Israel, orecotado ve la cabeza visible como las demás naciones. Sabemos que todas las naciones o recoge y la tendotaya mi o sambujiga la ñaneneta. Hoy te está orecoa presidente, hoy te está algunos te están hoy y oye ahí na supercuera reyes allá. Pero todos son autoridades puestas para gobernar una nación. Pero cuando venga el Mesías, él va a ser el gobernante supremo. Él gobernata supremamente sobre todas las naciones. Sobre todo, Omoita el rey, Omoita reyes, por orden del Padre. Jamás con reyes está la anga opun ata hina primera resurrección primera Tesalonicenses 4:13 a 18. Entonces, con o paiva o pun pewiwi on zeta o resucitada hina que murieron en el Mashiach, en el pacto nuevo de Jeremías 31:33. A la reina. Entonces pareja es la rey de reyes, ¿sí? Porque es la cabeza está visible desde Israel a todas las naciones. Cada nación hoy está tiene rey, Katunde y Katuse. Ella no es muy jabe mandeñita. Bueno. Entonces aclarando un poquito ese tema. Yeshami Baigura la Oceana, es Oceana en hebreo. Viene de la raíz Joshua, que tiene que ver con un significado de salvación. Joshia, Joshiana, Joshua, ya Joshua, ya güey salva, güey. Es bella vaina. Ya Joshua, Yahshua, porque la Joshia. Joshia de Joshua tiene que ver con un significado de salvación. Bueno, y esta era una forma que se le saludaba también a los reyes, modismo de saludar a los reyes, aunque se usaba en la Edad Media en muchas naciones y hasta hoy posiblemente vaya vivo, salve. Salve el rey, mi película más. Salve el rey Arturo, larga vida, salve al rey, salve la reina. Luego puedo salvar para pero ese tiene una raíz de que el que era rey puesto por el padre era un ungido. Obviamente el padre ponía autoridades y reyes para salvar a las naciones. Bueno, ya estoy a propósito ya por el año del programa. Ahora me mandé hojasaja con toda su maquinaria. Qué bárbaro. Y es a mí. No, el único ungido no es el Mesías. Los reyes eran ya también ungidos. Los sacerdotes también. Para Iguazuquera eran ungidos también. No es que un solo ungido va a existir, no. Ya había ungido. David era ungido también, era el rey. Se ungían con aceite. Y el aceite era la representación del Rúa, entonces del espíritu.
O sea, era un simbolismo para que se sepa que él estaba impregnado con el espíritu de Yahweh. Sí, pero lastimosamente a algunos reyes religiosamente no hemos poca porque no hay que seguir la Torah, el mandamiento. Las reyes cuando ni copia de los 5 libros o de los libros que estaban vigentes. Doye tu papá no lleve los 5, por lo menos lo que tenían a mano, orecuana copia. Pero ellos regían. Entonces era un rey, se le consideraba también ¿cómo era? Moshiach, vio llevar, Salvador, vio. Y era un ungido, Mashiach también. Bueno, a término, entendéis la. A veces ya de la término español vende más a ya bebé porque la llegó ahí muy pa uina. No, y de agarraban las palmas y sí, eran palmeras. Y mi fruta, mi palmera producía fruto que a todo oye hermano. Ahí y para la joven era una manera de ya eso ya recibían más veces rey, incluso a veces uno de o sea, en la rey joya por campaña militar o y ejército ganamba allá la guerra una, o sea tiene rey y lugar oye hay la rey, entonces era una manera tradicional de recibir a los reyes. Pero el problema, porque al Mesías le hacen así, si él, según los judíos, él no era el rey, pero los que creían en él ya le profetizaban, el reinado estaba en su mano, y es rey. O sea, el reinado del Mesías va a tiempo la oña manifestada en Baretepona, cuando venga en su segunda venida. Ella es rey. Bueno. Entonces, por fe, recibía su fe, yo declaramos su rey, pero para los que no aceptaban, pues tiene locura allá. Esa es mi primera Macabeo 1351, veo y tiene forma de celebrar una victoria con palmas. Parece siempre hay que buscar los libros apócrifos a modo de tener algunas referencias históricas verídicas, o sea, algo real, oye, sucede a no vale de la apócrifo. Pero mi capilla no es doctrina, güey. A veces hay contradicciones con los evangelios que tenemos o con algunos libros que tenemos en la Biblia. Bueno, otros temas llegué ahí. Y eso a mí no puede explicar de que tiene que ser a ver con H-O ni algo la S en hebreo petico ese shinbio va a pedir H-Y ho a pedir H-I shi Hoshiana, eso ya escribí. Entonces para explicarme me tiene que ver con o significado o salvación, ¿sí? Bueno, ya Joshua, por ejemplo, Yahweh salva, el significado, ¿verdad? Entonces, Yahweh es salvación. Yahshua. Bueno. Salmo 118, Salmo 118, verso 25-26. Claramente, ya profetizamos, mira. La multitud ya o proclamamos y rey de Israel al Mesías. El Mesías, Mesías y rey. Y rey de reyes y ahí Apocalipsis. Ya explicamos primero que temba él para rey de reyes. Porque ahorita o Sambujita Israel vive, ¿sí? Entero vea tetamos invaiteta y povive. Apea coteta oñi entrega paiteo goberna paiteo ve periodo milenial ve. A cada nación promovita es reyes y gobernantes. Ellos comanda paiteta. Completo la reina hina pape tiempo del periodo milenial ya somete paite al Mesías. Pero el Mesías no somete al Padre, porque para allá ya topar 1 Corintios 15, 23, 28 y el Padre me embaitea la reinado, la poder. Oye, somete paiteta tema pero menos el Padre, hija, no somete sube. Pues ya vengo a Corintios 11, 22 que el Mesías es la cabeza de los hombres, pero la cabeza del Mesías es el Padre. O sea que el Mesías tiene su cabeza que es el Padre, él no es el Padre.
Primera de Corintios 15, 23, 28, ve, y que entregatas al reino al Padre, al Padre no y somete a chupé. Entonces, pero ya diga, tuvimos ya seguilla, es que el Mesías es el Todopoderoso. Bueno, ya, yo ya ti repaso, y no me ya, porque gente veces me ya explicar rayadito para el tema de disco. Sí, es profético, 12, 14, 15, Yeshamí, 12, 14. Y halló el Mashiach un asnillo y montó sobre él como está escrito. Purora y oyupi ari, lechón va este por una máquina, vea. Cachorro, oyupi ari, hoy haishape yehai pure. Yande yara baebe ani que nada que ye Sion rayi avengo ou netendota de rey ou hina PTI burro ari burro ari bueno burro ari burra membu ari y a ver otra vez. La cuestión es que no varía, todos son burritos allá. Y va, y nada más la otra vez de Huina Betty Cayu, haría otro vez un burro. Y ese es mi español, y halló, un anillo montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion. Y aquí tu rey viene montado sobre un Pepe, pollino, pollino. O sea, burro era Irusu. Digo, sí, de asna y bube. Bueno. Versos 14, 15, a ver, 12, 14, 15. Yahoshua encontró un burrito y se montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, mira tu rey viene sentado sobre una cría de asna. Esa, bimbe ya eres coma. Pero ya, oye, tema. Bien aclarado. Dorecoy vio referencia a la Biblia, pues. Eso se refiere a Zacarías 9:9. Vaya a cumplir al pie de la letra allá. Vaya tiene que ser poder de padre. Vaya a y te con la huesa y na inema la cosa y cuando la profeta. De a mí cuántas cosas me profetizaron hasta hoy día jamás de los jamás. Oye, pine mala palabra, pero imagínate una cosa. Aún el nacimiento del Mesías. O cua mopa o nacer tan de ciudad bebantero allá. Los profetas. Iban a ser una mujer virgen, peamoa. Tu Belén Efratá, la más pequeña de las aldeas. Con precisión. Ya esa reina Valera vio en la escuela y será posible que no recuerde, siempre con recuerde y 15 y no tema hija de Sion, aquí tu rey montado sobre el pollino, amo y letra E, 15 E. 12, 15 E de mañana, Pepe y tan de Mopoy. Sí, tiene Zacarías 9:9. Por lo menos pega versión 60 tiene. ¿Pensaba? O sea, nada está fuera de lo, por eso que es la ley y los profetas. Por los 5 primeros libros y abandonar ni la profeta y ya pota otra cosa. No. La ley y los profetas activo. Oye, papá. Pecha lo mitad ya jamás seina ñamo majema y pa huepe coña nerembia poco te día araguar y que fuera allí yo topata con shalom, bendiciones, hasta mañana.